En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fuente de luz y sabiduría, principio de todo cuanto existe, dígnate infundir en las tinieblas de mi inteligencia un rayo de luz. Dame agudeza para entender, sutileza para interpretar, memoria para recordar, facilidad de palabra para expresar lo aprendido. Que todas mis acciones sirvan para glorificar al Padre en el Espíritu y aumentar mi amor para bien de los demás. Te lo pido por medio de Jesús y María, Madre tuya y mía. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, orad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muy buenas tardes entonces a todos. Sí, me tengo que relajar un poco, ¿no? Bueno, sí, me pone un poco mal eso. Bien, entiendo que está funcionando bien el audio, que hay 253 catecúmenos para escuchar. Y vamos adelante entonces. Nos encontramos con la clase número 22 de Catequesis para Bárbaros, que son justamente los preceptos de la Iglesia, ¿sí? Bien. En la clase número 22 de la Catequesis para Bárbaros nos toca ver justamente lo que se conocen como los preceptos de la Iglesia. Pero para eso tenemos que irnos primero a un versículo muy, pero muy importante de la Sagrada Escritura. Esta vez ya no al Antiguo Testamento, hemos visto los 10 mandamientos hasta la última clase, sino me tengo que ir al Nuevo Testamento, en concreto a el Evangelio de los 4 Evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿no? Por las dudas digo, creo que otra vez lo he dicho, de los 4 Evangelios del Nuevo Testamento, están puestos los 4 Evangelios conforme al orden en que fueron escritos. Primero el de San Mateo, en orden cronológico, después San Marcos, después San Lucas y finalmente San Juan. Estos 3 primeros evangelios se denominan habitualmente así como los evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, los primeros 3 evangelios sinópticos. Sinóptico significa en griego algo así como de una sola vista, ¿no? Bien. Y el último evangelio, el de San Juan, es el evangelio escrito al final de la vida, por cierto, de San Juan Evangelista, pero teniendo a la vista incluso los 3 evangelios previos de San Mateo, San Marcos y San Lucas. Por lo cual, San Juan se dedica incluso a escribir y a relatar, a pesar de que él mismo dice al final de su evangelio, hay muchas otras cosas que Jesucristo dijo e hizo que no están narradas en estos libros, que si tuviesen que ser narradas no acabarían todos los libros de la tierra, ¿no? Bueno, el orden cronológico en que fueron escritos es este. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen una gran similitud en cuanto al modo de narrar la vida de Cristo, aunque obviamente algunos narran más cosas, otros menos. Bueno, depende de cada estilo y depende de cómo Dios, Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, fue inspirando en los evangelistas. Pero tenemos que largar sí o sí y comenzar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 16. No es difícil acordarse de este Evangelio porque es 16, ¿no? 1.6, 1.6, Mateo 16, 16. Y es un versículo importantísimo para cuando uno tiene que discutir con un protestante, por ejemplo, en plantearle el primado de Pedro, el primado de el vicario de Cristo en la tierra, que no es Cristo, el Papa no es Cristo, por cierto, no es Dios, puede equivocarse en los ámbitos privados, puede tener pecados, puede ir al cielo o al infierno. Tenemos el tema del dogma de la infalibilidad papal, que ya algo hemos hablado, pero se trata de que hay un vicario, un representante, alguien que hace las veces de su secretario, de su embajador, ¿no? El vicario, un vicario es eso. Bien, y es el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, cuando ustedes seguramente se acordarán, cuando se habla de que Jesús se comienza a decir, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿No? Bueno, y unos dicen que es Elías, otro que es uno de los profetas, ¿no? Pero en Mateo 16, versículo 16, dice el texto, le respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios, Mateo 16 en adelante. Y acá entonces sí nos vamos al texto del día de hoy de la catequesis para bárbaros que tenía preparado, que es el siguiente, el capítulo correspondiente a la clase número 22. Acá está puesto 23 porque el orden del catecismo que dice que estoy terminando de hacer en PDF, para poder publicarlo en breve, está puesto como clase 23, ¿no? Dijo Jesús: yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Las llaves son símbolo de la autoridad. A su vez, las llaves, por ejemplo, antiguamente se le daba a una persona, hoy todavía existe ese gesto, de se le entregaron las llaves de la ciudad a fulano de tal, como una especie de signo de autoridad de esa persona, de un reconocimiento muy grande, ¿no? Porque los gobernantes de las ciudades fortificadas antiguamente eran quienes tenían las llaves de las puertas, ¿no? Bien. ¿De dónde recibió entonces la iglesia? Porque uno dice, bueno, los padres, los 10 mandamientos se encontraban en el libro del Éxodo, lo venimos leyendo en las últimas 10 clases prácticamente, 9 clases. ¿Dónde se encuentra esto de por qué, o de dónde tiene la iglesia el poder, la potestad de dictar algún tipo de ley, ¿no? Bueno, la iglesia católica recibió el poder de dictar las leyes de parte del mismo Jesucristo. Dijo a los apóstoles, que son los primeros obispos de la iglesia, el primero de entre ellos es San Pedro: lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Mm? Es por eso que los apóstoles primero, por eso decimos que la iglesia es católica apostólica, ¿no? ¿Por qué? Porque proviene de los apóstoles. Nuestra fe está asentada sobre los fundamentos de la iglesia, que son los apóstoles, que son los que recibieron, elegidos por Dios, los 12 apóstoles, los que recibieron la doctrina directa de Jesucristo. De ahí que uno diga, uno es católico y apostólico, ¿no? Uno no es católico bíblico. Fíjese qué importante este tema, ¿no? No es que uno no tenga la Biblia como la fuente de la revelación, obviamente, es parte de la revelación. Pero también, lo que ya hemos dicho, la sagrada tradición es aquello que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles, pero que no quedó consignado por escrito. Eso hace parte del depósito de la propia fe, de la fe de la iglesia, ¿no? Por eso, quien no cree en la sagrada tradición y solamente cree en la Biblia no es católico. Será protestante, será de alguna secta, qué sé yo, evangélica, pero no es católico. Muy bien, perfecto. Bien, la Iglesia Católica entonces recibió esa potestad de dictar las leyes, ¿no? Que son leyes se llaman así, preceptos positivos de la Iglesia. La Iglesia Católica no puede cambiar un mandamiento, no puede mañana un papa venir y decir, bueno, a partir de ahora, señoras y señores, les quiero decir que a partir de ahora robar está permitido. Adelante, muy bien, usted puede robar. A partir de ahora, señoras y señores, les voy a decir que a partir de ahora los novios católicos van a poder, qué sé yo, no sé, van a poder tener relaciones previamente al matrimonio. Señoras y señores, a partir de ahora les voy a decir que, qué sé yo, no sé, a partir de ahora la homosexualidad ya no es una actividad pecaminosa, sino que es algo bueno, ¿no? Bueno, no se puede hacer eso. ¿Y por qué? Por una cuestión muy sencilla. El poder, la potestad para poder dictar un mandamiento nuevo o para poder modificar los mandamientos que ya existen. Eso es muy sencillo. Bien, perfecto. Hasta ahí se va entendiendo. Muy bien. Entonces, nos vamos de vuelta al texto que estamos leyendo. Las leyes, el fin de la ley, es guiarnos hacia Dios, ¿no? Y Cristo dejó su iglesia en el mundo para alertarnos contra los peligros del alma, los peligros que iban a aparecer a lo largo de los siglos, y para aplicar las leyes de Dios en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Y estos se llaman preceptos positivos de la iglesia, que están puestos no para impedirme a mí llegar al cielo, sino para ayudarme a que yo llegue al cielo. Vamos a ver que los preceptos de la iglesia no son algo malo para el hombre, al contrario, son algo realmente bueno, muy bueno. Y esa iglesia, que es la esposa de Jesucristo, tiene ese poder, entonces, para hacer leyes y también tiene poder para cambiar esas leyes positivas de la iglesia, no los mandamientos, ¿no? No puede cambiar la ley de Dios. No tiene poder por ejemplo, las leyes que Dios hizo y que Dios dejó.
no podría cambiarlas jamás. Lo que dijimos recién, no mentirás, no robarás, no fornicarás. No puede mañana la iglesia ir contra los mandamientos. Si alguna vez un sacerdote, un obispo o un papa dijera algo contrario a lo que enseña la iglesia, teniendo el munus, la carga de enseñar, quedaría automáticamente fuera de la iglesia, porque estaría diciendo una herejía, o al menos un error en la fe, o enseñando, mejor dicho, no solamente diciendo, enseñando desde la cátedra, ¿no? Y entonces no podría seguir ejerciendo su cargo. Claro que hay todo un proceso, sobre todo cuando se trata de un papa y todo esto, no entramos en este tema que es muy complicado, de quién podría declararlo así. Bueno, pero si uno se pone a pensar, a lo largo de 2000 años, ha habido sacerdotes malos, curas, obispos, lo que fuera, pero la iglesia tiene y lo creemos por un dogma, el dogma de la indefectibilidad, ¿no? Que no puede defeccionar, no puede caer, aun cuando tenga malos pastores. Bien. Lo cierto es que lo importante es que no hay que distinguir acá los mandamientos de la ley de Dios, por un lado, los 10 mandamientos, y los preceptos de la iglesia. Los mandamientos me tienen que quedar muy claros, no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que los ha em, presentado. Bien. Pero los preceptos de la iglesia son leyes positivas. Una ley positiva, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, que a partir de ahora, digo, en el ámbito legal, puramente legal, a partir de ahora, la luz roja no va a ser signo de frenar cuando uno va por la calle con su automóvil, sino que va a ser signo de pase adelante, pase muy bien. Y la luz verde la cambiamos. A partir de ahora el verde, por lo que fuere, porque es mejor para los daltónicos, pongámosle, es signo de que uno frene. Bueno, la ley positiva. Ley positiva podrá decir, en una autopista, uno podrá ir manejando a 80 kilómetros, 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, pero resulta que después las autopistas y los vehículos se van modernizando y pueden ir mejor, más rápido. Entonces, en vez de 120, 130. ¿Mm? Precepto positivo de la iglesia. Siempre, siempre, siempre un precepto positivo de la iglesia, un precepto legal, laical, digamos, no puede ir en contra de la ley divina, ¿no? O de la ley natural, porque una ley positiva que vaya en contra de la ley divina o de la ley natural, estoy simplificando, no sería ley. Sería una especie de simulacro de ley, pero no sería ley porque está yendo contra alguno de estos dos legislaciones. ¿Cuáles son las principales leyes o preceptos de la misma iglesia? Esto está en el catecismo. Primera, asistir a misa todos los domingos y fiestas de precepto, confesar al menos una vez al año, recibir el sacramento de la Eucaristía, la comunión, al menos para Pascua, ayunar y hacer abstinencia cuando la iglesia lo manda, abstinencia de carne, y por último, contribuir al sostenimiento de la iglesia. Son las principales leyes de la iglesia. Existen otras más. Muchas de estas dependen de las diócesis del mundo o los países del mundo, ¿no? Pero son en general las más quizás conocidas. Cada diócesis a su vez tiene leyes particulares para quienes viven en estas diócesis, en estos preceptos, en estos lugares, perdón. Vamos a ver entonces si podemos. A ver, muy bien, perfecto, la segunda diapositiva. Bien, gracias a los que han dado una mano con la colaboración acá. Acá habrá una señora Gabriela, el resto no puedo verlo porque no llegó con todo, perdónenme. Agradezco a todos entonces también que compartan y den like al video. Primer precepto. ¿Qué pecado comete un católico que falta a misa un domingo o fiesta de precepto? Un católico que falta a misa un domingo o una fiesta de precepto comete un pecado mortal. Pero a ver, vamos a ubicarnos un poco mejor. Si yo me encuentro en un lugar donde tengo misa cerca, bien, tengo la posibilidad de asistir a la Santa Misa, no tengo ningún impedimento, bien, a su vez, no estoy enfermo, en fin, bueno, debo ir a misa, salvo que esté muy lejos. El derecho positivo eclesiástico determina los días en los que van a realizarse los actos de culto a Dios. Acuérdense, tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar la fiesta. Pero ahora la iglesia, por medio de un precepto,
de la asistencia a misa dominical o días de fiestas, me va diciendo qué días son los días que son de fiesta. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que dice el mandamiento tercero, santificar la fiesta. Muy bien, perfecto. Pero puede llegar el momento, hoy la iglesia nos dice que la fiesta hay que santificarla el día domingo, el día del Señor. Padre, pero ¿por qué el día del Señor? Si Jesucristo, nuestro Señor, instituyó la Eucaristía un día de Jueves Santo. Y los judíos celebraban el sabaz, el sábado, por eso el año sabático, sábado, ¿no? El día sábado. Y el primer día de la semana para ellos era el domingo, por eso dicen los evangelios que el primer día de la semana, bla, 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 fueron a la tumba. El primer día de la semana, bla, 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 bla. Ah, claro, para los judíos el domingo era el sábado, ¿no? El día en que tienen que guardar reposo, el día que había que descansar. ¿Por qué comenzó a celebrarse la Santa Misa el día domingo? Podría preguntarse alguno. Bueno, porque es el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y comenzó una vida nueva incluso para los cristianos. Y por eso, si bien la Eucaristía se instituye el día Jueves Santo, que es lo que recordamos el jueves de la Semana Santa, siempre todos los años, el jueves sacerdotal, el día del sacerdote, digamos, es el domingo en que desde tiempo inmemorial, desde los primeros cristianos, se juntaban, se conmemoraban los cristianos para celebrar el Dies Domini, el Día del Señor. Domini, Domini, Dominico, Domingo. Ahí viene. El Día del Señor, Dominus. El cura en la misa dice, cuando es en latín, Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros. ¿No? Y responden, et cum spiritu tu, y con tu espíritu. ¿No? Dominus, domingo. Bien, perfecto. Y esta costumbre de juntarse el día domingo, desde los primeros cristianos, fue haciéndose poco a poco de una costumbre a una ley. ¿Por qué? Porque hay costumbres que engendran leyes y a su vez hay leyes que por costumbre a veces van en desuetudo. Uno deja de usar las leyes porque hay una costumbre que ya no se usa más, ¿no? Bien, la costumbre es fuente del derecho. Y la costumbre entre los cristianos, entre los primeros cristianos, fue haciendo que el día domingo, al menos una vez por semana, exista esa obligación de asistir a misa. Asistir a misa. La Iglesia determina como precepto la asistencia a misa los domingos y, a su vez, de modo genérico, en otras 4 fiestas, o llamadas así, solemnidades, que van cambiando, por cierto, según algunos países. De hecho, seguramente, no sé si, bueno, probablemente todos los que me están mirando tengan estas fiestas. Quizás si hay algún español capaz que tenga otra fiesta distinta. Ahora voy a explicar. Día de precepto. Normalmente es, comenzando de modo cronológico, 15 de agosto, la Asunción de la Virgen María de los Cielos. 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre, la Natividad, la Navidad de Nuestro Señor. Y el 1 de enero, que es Santa María, Madre de Dios. Es decir, que esos días, aunque no caigan el día domingo, yo debo ir a la Santa Misa como precepto. ¿Bajo pena de qué? Bajo pena de pecado. ¿Bajo pena de qué tipo de pecado? Bajo pena de pecado mortal. Pero ¿cómo puede ser, padre, que bajo pena de pecado mortal la misa? Bueno, escúchenme una cosa. 1 hora por semana me pide Dios. ¿Cuántas horas por semana yo le dedico al Dios Internet? A veces uno puede hacer la cuenta, ¿no? Yo a veces lo hablo con los chicos. Le pregunto, ¿tenés TikTok o Instagram? Sí, padre, tengo. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo perdés o cuánto tiempo usás por semana usando Instagram, usando TikTok? Bueno, entonces se ponen a calcular los chicos, bla, bla, bla. En realidad yo uso, por ejemplo, 2 horas por día nada más. Oh, no, buenísimo, 2 horas por día. 2 horas por día, 2 por 7, o sea, multiplicar, 14. 14 horas por semana. Dios te pide 1 hora por semana, que es más o menos lo que dura una misa. Vos al Dios TikTok, al Dios Instagram, al Dios WhatsApp, al Dios Internet, le dedicás 14 horas, mínimo, porque la verdad que es mucho más, nosotros mismos, ¿no? Y no le querés dedicar 1 hora por semana. Fíjate lo madre que es la iglesia, que nos manda como mamá
un mandamiento para que no nos olvidemos de Dios. Es como que Dios, por medio de la iglesia, nos está diciendo, te mando a que me ames, te mando a que no te olvides de mí. Es tremendo, pero es así, es así. ¿Por qué digo esto? Decía esto de lo del tema de si uno es de España, capaz que tiene, porque por ejemplo, si alguno fuera español, no sé si lo han sacado, pero creo que todavía está, si alguno fuera español, si no me equivoco, el 25 de julio, que es el día del apóstol Santiago, Santiago el apóstol, en España era o es todavía día de precepto. Por lo tanto, si me cae un día martes o un jueves o lo que fuera, yo tengo que ir. Ah, ¿y si cae un día domingo? Si cae un día domingo, bueno, listo. Una misa, un precepto, ya está. Ya está. Si cayera sábado, debería ir a misa el 8 de diciembre, ahora que la próxima que viene, y al día siguiente, domingo, iría a misa de domingo. Es así. El precepto de escuchar misa obliga a todos los fieles que gozan todavía de uso de razón, ¿no? Gozan de uso de razón. A ver, ¿por dónde me voy a poner esto acá? Así voy a este texto que tengo más explicado. Y han cumplido por lo menos 7 años. Entonces, el precepto de escuchar misa obliga a los fieles que gozan de uso de razón y han cumplido al menos 7 años. Y para cumplir con el precepto, la misa tiene que escucharse entera. ¿Mm? Y prestando atención. De nada sirve poner ahí una persona como si fuera un maniquí y está así, está con el teléfono, ¿no? No. Misa entera y escuchando atención. Por misa entera, ¿qué significa misa entera? Indica la presencia corporal. Por eso cuando fue el 2020, la gente decía, no, yo miro misa por televisión, entonces voy a misa por televisión. No existe la misa por televisión. No existe. No. Es una imagen que, bueno, me podrá a mí servir para rezar un poco, pero eso no es participar, no es oír, no es escuchar misa presencialmente, mucho menos el poder, si estoy en gracia de Dios, recibir el fruto que se entrega en el sacrificio de la cruz, en el altar, que es la comunión. Bien. Esta presencia debe ser continua, es decir, que dure desde el principio al fin de la misa, ¿no? Por lo tanto, no cumpliría el precepto dominical quien omitiera alguna parte, dicen los moralistas, notables de la Santa Misa, ¿no? De modo más particular. No cumple el precepto el que omite, por ejemplo, la consagración. Por ejemplo, sale afuera justo en la consagración a propósito, ¿no? A ver, no porque yo tengo un bebé que está llorando y no me queda otra que salir, eso se entiende, es sentido común elemental, ¿no? Bien, tampoco el que llega después del ofertorio, ni el que llega solamente la lectura del Evangelio, después se va inmediatamente después la comunión, no. De modo siempre a propósito. Obviamente que si uno intenta llegar a tiempo y se le hizo tarde, justo hay un problema en el tránsito y no se llega, bueno, es otra cosa, y obviamente que no está exceptuado, acá está el sentido común, ¿no? Pero los moralistas por lo general plantean que más o menos para que haya misa entera, uno tiene que estar desde antes del Evangelio hasta el final de la comunión sin culpa propia. Obviamente hay causas excusantes, ¿no? Excusantes. Excusa el precepto de escuchar misa cualquier causa medianamente grave. Por ejemplo, una imposibilidad moral. ¿Por qué? Por ejemplo, por enfermedad, por convalecencia, por ancianidad o debilidad física, no puedo ir, ¿no? O por la necesidad de una ganancia extraordinaria en ese día domingo. Entonces no me queda otra, justo ese domingo yo vivo ese trabajo y no puedo cambiar y no me queda otra opción. Bueno, entonces no, si no trabajo este día no puedo comer. Entonces, bueno, bien. O cuando se reside a una distancia considerable, pasa muchas veces esto, gente que vive en el campo, que no tiene misa, entonces ¿qué hace? ¿Está pecando mortalmente? No, ¿por qué? Porque se dice en moral, ¿no? Ad impossibilia nemo tenetur. ¿Qué significa? Ante las cosas imposibles, ad imposibilidad, ante las cosas imposibles, nemo, nadie, tenetur, nadie está obligado, ¿no? Nadie está obligado, ¿no? Por ejemplo, otra sería el no poder dejar sin cuidado la propia casa por temor a que me roben. Se trata de un acto de caridad corporal, por ejemplo, me tengo que quedar yo asistiendo a un enfermo, entonces no puedo ir a misa. Entonces, listo, mi misa será rezar un poco más en mi casa, ¿no? O espiritual, se me presenta en un lugar, con la presencia de uno en un determinado lugar se podría impedir un pecado grave. Por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo, a ver si se entiende. Entiéndase bien. Soy mamá o papá de familia, justo vino un noviecito de mi hija y
no conviene que yo lo deje solo con mi hija en la casa, y no hay otro lugar para que vayan. Entonces, bueno, la verdad que no conviene. Entonces, bueno, por caridad, me quedaré en mi casa tomando un café con ellos, conversando, tratando de hacer un poco de apostolado. ¿Se me entiende lo que estoy diciendo, no? Bien. Otra, la obligación de ciertas tareas, como las mamás o nodrizas encargadas de los niños, ¿no? Los guardias, los soldados, los policías, ¿no? Bueno, a veces toca que no me quede otra opción, bueno, me tengo que quedar trabajando porque, bueno, o una persona que trabaja en un supermercado, bueno, alguien tiene que hacer ese trabajo, no queda otra opción, es en pos del bien común. Esa gente está excusada del precepto dominical. Fíjense qué importante esto, lo que decía antes, ¿no? No están excusados de un mandamiento. El tercer mandamiento sigue vigente. Están excusados, exceptuados de un precepto positivo de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque los preceptos positivos pueden ser cambiables. ¿Qué quiero decir con esto? Que mañana, el día de mañana, pongámosle, la iglesia podría decir, bueno, dado que la gente ya no va tan seguido a misa los domingos, vamos a poner como precepto de la iglesia que al menos sea obligatorio la misa una vez al mes. Eso se podría hacer. Ahora, eso no invalida el tercer mandamiento de la ley de Dios, dado a los hombres por medio de Moisés. Por lo tanto, yo el día domingo deberé también santificar ese día como un día de fiesta. ¿Cómo? Rezando en mi casa, haciendo una obra de caridad, la lectura meditada, si puedo, de la Sagrada Escritura, ¿no? Lo mismo sucede con la gente que no puede ir a misa. La gente que vive en el campo, que no puede asistir a la Santa Misa, ¿cómo hace para santificar el día domingo cuando no puede ir a misa? Hace eso. ¿Mm? Hace eso, ¿no? Bien. Muy bien, a ver si vuelvo a mi diapositiva. A ver si puedo. Tan, tan, tan. Ya estoy. Momento que soy lento. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Esto es lo que estaba diciendo recién. ¿Por qué la iglesia instituyó las fiestas de precepto? Fueron instituidas por la iglesia para recordarnos los misterios de nuestra religión, los importantes momentos de la vida de nuestro Señor, su Santísima Madre y los santos. Bien. ¿A qué se refiere el precepto de confesarnos al menos una vez al año? Dice también el catecismo, ¿no? La confesión sacramental. Tenemos la obligación como fieles de confesarnos al menos una vez al año o antes, obviamente si hay peligro de muerte, o si debo comulgar estando en pecado grave. Esta ley obliga a todo cristiano que haya llegado al uso de razón, aunque no haya cumplido todavía los 7 años. Evidentemente solamente obliga si hay pecado mortal. Indirectamente puede obligar en orden al cumplimiento del precepto de comunión pascual. Es decir, si no me queda otra opción porque estoy en pecado mortal y tengo que comulgar al menos para Pascua, bueno, entonces pasaré a confesarme. Un cura párroco que yo tenía cuando era chico, qué feo decir cuando era más chico, ¿no? Qué feo decir cuando era joven, pero es así. Así funciona, es la vida. Decía que él tenía fieles que llamaban pascualinos, ¿no? Porque solamente los veía para el tiempo, para la Pascua, para la semana de Pascua o Semana Santa, ¿no? Bien, uno se podrá preguntar, bueno, pero si yo estoy en una isla, si estoy en un lugar donde no hay sacerdote, a veces pasa que hay curas que no, hay gente que no tiene cura, ¿no? No tiene sacerdote. O peor, hay gente que vive en algún lugar donde el cura no confiesa. Entonces, ¿puede un fiel que debe comulgar, o más aún un sacerdote que debe celebrar la Santa Misa, pero que está en pecado mortal, puede de algún modo comulgar sin antes pasar por el confesionario? Bueno, en principio, si se hiciera un acto de contrición perfecta y hubiera realmente necesidad para esto, un motivo grave, por ejemplo, peligro de muerte, por ejemplo, estoy en pecado mortal y hay uno de estos movimientos woke o estos grupos de pseudo mujeres autoconvocadas, ¿no? Que van a profanar una catedral y van a romper todo, como a veces pasa en muchos lugares. Y entonces yo estoy en pecado mortal y están por profanar el Santísimo Sacramento y la única opción que tengo es comulgar entonces las especies eucarísticas, las hostias, ¿no? Las hostias consagradas. Yo no me confieso, tengo un pecado grave encima y no.
no me pude confesar todavía, entonces están por entrar estas hordas de bestias y, ¿y qué hago entonces? Bueno, ahí justamente ahí uno puede hacer lo que se llama un acto de contrición perfecta, ¿no? Es decir, que si en el realmente, Señor, odio el pecado, odio haber pecado, tengo un fuerte propósito de enmienda y confiar que Dios me perdone, ¿no? Y entonces comulgar esas especies, esas especies, esas hostias consagradas, el Santísimo Sacramento, porque no, porque hay peligro, grave peligro. O lo mismo podría ser en todo caso un sacerdote que tiene que celebrar misa, pero que lamentablemente cayó, por desgracia, en un pecado mortal. Pero entonces tiene que, a ver, llega el domingo para la misa, yo estoy solo, soy cura párroco en un pueblo que el cura más cercano para confesarme está a 300 kilómetros. Yo tengo amigos curas que están así, que no ven a un cura pero después de, no sé, 2 meses. Y entonces, y lamentablemente cayeron en un pecado mortal, pongámosle. Pero llega el domingo y llega el día de la semana, y tiene que hacer misa, ¿no? ¿Qué? ¿Se deja sin misa la gente? No tengo cómo confesarme. Bueno, justamente acá, el sacerdote puede hacer un acto de contrición perfecto y entonces pedirle a Dios que le perdone ayunos y abstinencias. Días de ayunos y abstinencia son los miércoles de ceniza, el Viernes Santo, el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es hacer nada más que una comida fuerte al día, ¿no? Por lo general lo que uno hace es saltearse el almuerzo, ¿no? Ah, qué difícil, tremendo. ¿Cuánta gente hace dieta? La dieta cetogénica, la dieta de la luna, la dieta de la media luna, la dieta de la pizza, la dieta de qué sé yo, la dieta de qué más, la dieta de, ¿cómo es? ¿Se llama ahora? El ayuno intermitente, ¿no? Un montón de dietas, pero cuando se trata de una cuestión por Dios, y aparte porque el ayuno es algo súper clásico, te hace bien, te hace estar más liviano, te hace pensar mejor, te hace rezar mejor, por eso cuando uno me retira espiritual intenta hacer un poco de ayuno. Bueno, los días de ayuno y abstinencia son miércoles de ceniza y Viernes Santo, ¿m? Viernes Santo de la Semana Santa. El ayuno obliga a todos los que han cumplido 18 años y dura hasta cumplir los 59 años. ¿Por qué? Uno dirá, ¿por qué de 19 a 60 años? Bueno, porque ya más o menos el cuerpo está desarrollado y ya cuando uno ya es más grande le cuesta más por el tema de si tiene alguna enfermedad o lo que fuere. El ayuno, entonces, no, el ayuno no es no es pan y agua, como preguntaban. El ayuno es al menos hacer una comida fuerte al día, obliga y la abstinencia de carne lo mismo, obliga a todos los que han cumplido al menos 18 años y dura hasta los 60 más o menos, ¿no? Los días de abstinencia de carne, importante, son todos los viernes del año, a no ser que coincidan con alguna solemnidad. Repito, los días de abstinencia de carne, esto no lo saben muchos católicos, ojo, son todos los viernes del año, a no ser que coincidan con alguna solemnidad. ¿Qué significa para esto? Que todos los viernes del año yo entonces no debería comer carne, porque la abstinencia de carne es eso. ¿Y por qué la abstinencia de carne para el viernes? Y porque es el día en que se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Es un día más bien de luto, de tristeza, de pena por recordar la muerte de nuestro Señor. Y por lo tanto, en recuerdo de la carne del Señor, del cuerpo del Señor, ese día no comemos carne, porque además la carne antiguamente era un bien muy preciado. Hay algunos países, como por ejemplo mi país, Argentina, que es tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan común la carne como el arroz para los chinos, tanto que cuando uno va a comer a la casa de alguien y no te pone un pedazo de carne, dice, ¿y la comida dónde está? Es como para un italiano no comer pasta, digamos, ¿no? Así funciona, ¿no? Bien, entonces, bueno, así sucede que, por eso decía, que en algunos países como por ejemplo Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina de hace muchos años, incluso creo que antes de la época del concilio, ya había permitido a la gente, a los argentinos, porque es tan común la carne, que los días viernes uno puede cambiar esa abstinencia de carne por algún otro sacrificio, alguna otra obra de misericordia. Por ejemplo, ir a ver a un enfermo, por ejemplo, rezar el Santo Rosario, ¿no? Bien, ese tipo de cosas, una obra de misericordia. Bien. Obliga entonces a partir de los días de ayuno de 18 años a 59 años. Y los días de abstinencia de carne son todos los viernes del año, a no ser que coincidan con alguna solemnidad, y nos obliga a partir de los 14 años de edad. ¿Mm? A partir de los 14 años de edad es los días viernes obligatoria la abstinencia de carne, que por cierto en algunos lugares, por ejemplo en Argentina, se puede suplir la,
por medio de otro sacrificio, de otra penitencia. Bien, a ver qué otra cosa más me faltaba. No, me parece que ahora no voy a poder compartir esto porque se me va a cortar todo, pero voy a intentarlo para no hacer macanas. A ver, vamos a ver si anda esto. Acá está. Bueno, parece que funcionó. Chan, chan. ¿Qué más tenía que decirles? Perdónenme. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya terminamos, ¿eh? Falta poco. Bien. Un día de ayuno, en que una sola comida fuerte es permitida, sin suprimir el desayuno ni la merienda. Están obligados todas las personas bautizadas entre 21 y 59. Bueno, acá está cambiado la cantidad, pero es 18. Que es un día de abstinencia, un día que no se nos permite comer carne. Y la última diapositiva que tenía para mostrarles hoy, si somos vegetarianos, ¿tenemos que hacer alguna otra abstinencia? No, si son vegetarianos, no saben lo que se pierden. Es buenísima la carne. Pero bueno, ya está. No hace falta que hagan otra cosa, ¿no? Estaba respondiendo a una pregunta que hacían acá. Pero sepan que no es obligatorio ser vegetariano, por cierto. Algunos católicos piensan eso. Cuarto precepto, que es un día de ayuno, ya lo dijimos. ¿Quién está obligado a hacer abstinencia? Bien, ¿por qué nos manda a hacer abstinencia? Acá explicamos recién. Bien. Por último precepto. ¿A qué se refiere el precepto de contribuir al sostenimiento de la iglesia? Se refiere a contribuir, o se indica que cada uno está obligado a contribuir financieramente, ¿no? Con dinero, con los gastos de las santas sedes de la diócesis o de la parroquia. A veces me han preguntado a mí, padre, mire, yo prefiero no ayudar a mi propia parroquia, la que tengo acá al lado, sino me gustaría ayudar a, qué sé yo, no sé, a las misiones de tal sacerdote, de tal monjita, de tal congregación. Perfectamente. Yo no estoy obligado necesariamente por precepto de la iglesia a ayudar a este párroco, a este sacerdote, a esta monjita, a esta parroquia, a este obispado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a ver, si a mí me toca ser fiel de un infiel, ¿qué quiero decir con esto? Me toca ser, a ver, no quiero ser pedante, pero me toca ser justo fiel de la parroquia del Padre Lutero, ponele, como dicen los chicos. Martín Lutero era un hereje, digamos, el fundador de la Revolución Protestante, era sacerdote. Era ¿cómo se llama? Fraile agustino. Entonces, si a vos te toca ser fiel de la parroquia del Padre Lutero, yo no le voy a dar dinero al Padre Lutero porque estoy cooperando con un hereje. Entonces no. O sea, si a algún laico de algún lugar del planeta le tocara ser fiel por ejemplo, ahí está, ahora es bien claro, para entender rápido, me toca ser fiel de la diócesis de un obispo alemán, de los que están hoy, ¿no? Promoviendo el LGBTismo, todo este tema de la intercomunión con los luteranos o con los musulmanes, con lo que sea. O sea, esto no es católico. Yo no puedo estar contribuyendo con eso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le giraré plata a un fraile, un cura, una monja o lo que sea de otra diócesis del mundo, de alguna misión, de algún lugar que uno quiera, y de ese modo estoy contribuyendo al sostenimiento del culto, de la iglesia. Punto. Ya está. Otra cosa. No estoy obligado al contrario, me tendría que sentir yo en mala conciencia si estoy de algún modo cooperando con algo malo. Es muy fácil, obviamente. Bien, creo que más o menos es todo. Ha sido un poquitito hoy movimentado, como dicen estos. Digo, la última cosa, a ver, me plantearon, a ver si le voy a pedir a Josefina si me puede dar una mano para poder responder algunas preguntas, si es que hay alguna dando vuelta por acá. Así aprovechamos que no se nos corte la conexión, que hoy estuvo complicado, ¿no? Obviamente los que tienen alguna condición que hace difícil ayunar están totalmente disculpados. Reitero, de vuelta, esos son preceptos de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo alguna incapacidad o una enfermedad o lo que fuere, que se haría difícil para mí poder ayunar o poder ir a misa o lo que fuere, bueno, obviamente que está exceptuado. Reitero, uno no está exceptuado de los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿sí? Pero sí puedo estar exceptuado de alguno de los preceptos de la iglesia, ¿no? Si
tengo una causa grave, lo que dijimos antes, ¿no? Pongo otro ejemplo. A ver, este ejemplo lo van a entender rápido. Eh, Misa. Tengo que ir a misa y las misas que tengo cerca, por ejemplo, son de sacerdotes que son, ya lo hemos hablado del tema este, que no predican la fe católica. La verdad es que yo, por ejemplo, me es muy difícil a mí ir a esta misa porque, a ver, voy a poner un ejemplo excepcionalísimo, ¿no? Ese sacerdote que está en esa misa me causa a mí una grave ira porque tuvo una gran discusión con mi mujer, con mi señor, con mis hijos, lo que sea, y yo no tengo otra opción, que la única misa que me queda es esa. Entonces voy a terminar yendo a esa misa y voy a estar todo el tiempo con los dientes apretados, así como loco malo, ¿no? Y, y entonces, bueno, voy a estar faltando más a la caridad que otra cosa, ¿no? Entonces, no. O voy a la misa del Padre Lutero. No, no puedo, se peligra mi fe. Entonces, santificaré el domingo de otra manera. ¿M? De otra manera. Ojo, lo digo siempre, lo repito siempre, que esto no sea motivo de una especie de subjetivismo moral para empezar a elegir, ah, bueno, me quedo en casa, ¿no? Quédate en casa, ¿no? A ver, yo les digo, conozco gente que todos los domingos hace una hora, hora y media de misa para ir, de viaje para ir a una misa buena, digna, con buenas homilías para sus hijos y todo, ¿no? Entonces, si hacemos eso para conseguir bienes materiales muchas veces, cuanto más para los bienes espirituales, una hora por semana, lo que es la Santa Misa, ¿no? Obviamente, a ver, si a alguno le queda duda, esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. A su vez también, pero por las dudas, si uno, alguna pregunta que me habían hecho por ahí, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviese cerca de mi casa una misa y estoy en un país como Rusia y no tengo otra misa católica? ¿Podría ir a una misa de los ortodoxos rusos, cismáticos, separados de Roma? Bueno, siempre y cuando yo vaya sin una mentalidad cismática, podría yo ir a esa misa, ¿no? O ortodoxos armenios, los que están separados de la comunión con Roma. Algo análogo, no igual, no igual, en absoluto, no igual. En absoluto podría darse, por ejemplo, con lo que se conoce con las misas de algunas congregaciones religiosas que no están del todo aprobadas por la Iglesia, que tienen algún tipo de irregularidad canónica, pero que confeccionan sacramentos válidos, la confesión, la comunión, etc. Bueno, es un tema largo, yo ya lo he escrito en el sitio www.quenotelacuenten.org. De hecho, un post se llamaba algo así como a veces para mantener la fe no hay que ir a misa, y creo que en otro post que publiqué, pues sobre todo por el tema de la misa de la Fraternidad San Pío X, los llamados, entre comillas, lefebristas, hay un post bien técnico, bien canónico, publicado en ese, se llama algo así como ¿se puede ir a las misas de los lefebristas o algo así? ¿O son válidas las misas de los lefebristas? Me remito a lo que he escrito porque es un tema bien técnico y bien delicado que prefiero que se lea ahí. Bien, agradezco a Dios porque esto más o menos quedó, terminé con conexión, que es bastante por el día de hoy. Damos las gracias y les doy la bendición para terminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase de catequesis para bárbaros, la clase número 23. Y, como siempre, que no te la cuenten. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.